tenemos todo. Y ahora queremos, Dios, seguir escuchándote a ti. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente para que vos nos hables y que tu palabra, Dios, dé fruto en nuestras vidas y que podamos, Señor Jesús, adorarte, exaltarte y bendecir tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Creemos en ti y sabemos, Señor, de que sos la fuente y que fuera de ti no hay nada. Bendecimos, Dios, el mensaje y te pedimos que nos guíes y ayúdanos, Dios, a poder ser canal de bendición en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos agradecidos nuevamente al Señor poder compartir la palabra. Dios es bueno, Dios es fiel y cada día lo demuestra más en nuestra vida. Y a medida que lo voy conociendo, Él me va sorprendiendo. Tengo un deseo profundo en mi corazón de agradecer a Dios porque hasta acá me ha sostenido en gran manera y no pienso de dejar de servirle hasta el día que me lleve seguro a la eternidad. Ese es el deseo que tengo en mi corazón y ojalá le pueda transmitir eso también a usted. Recuerdo una ocasión que estaba viniendo a la iglesia, me invitaron a un culto de jóvenes y vinimos con mi esposa y nos sentamos de aquel lado. Era solamente un grupito de 30, 35 jóvenes más o menos. Estaba justamente Héctor Dávalo, dirigía la alabanza, había uno que tocaba la guitarra y cantábamos unas alabanzas y en un momento dice: júntense de a dos para orar. Y entonces, bueno, se empezaron a juntar. Mi señora ya encontró una chica para orar y yo me quedé medio solo y vino un muchacho a orar conmigo que yo no lo conocía. Y bueno, nos saludamos, se sentó frente mío y él empezó a orar. Y empezó a orar por mí con mucho entusiasmo, con mucha fe, que hasta yo me quedé sorprendido, hasta un poco asustado. No sabía que cuando me iba a tocar a mí orar por él, cómo iba a orar. Pero fíjense que eso pasó hace más de 10 años y recuerdo más o menos lo que él oró por mí. Él me bendijo. Y en una de sus bendiciones decía él: bendigo tu célula, bendigo a tus discípulos. Y yo decía: ¿cómo ora de esta manera? Si ni me conoce, yo ni célula tengo, recién empecé a ir a una célula. Y en ese momento yo entendí que él estaba profetizando sobre mi vida, pero como que eso pasó por alto. Y recién ahora el Señor me trajo a memoria esta oración de este muchacho que si lo veo en estos días le voy a agradecer, porque la verdad que hizo que fortaleciera mi fe, que yo le crea más a Dios y que pueda comprender a veces algo que parece una simple oración, termina siendo algo poderoso en nuestra vida. Y la verdad que desde ese momento el Señor me empezó a bendecir, me empezó a prosperar. En mi cabeza jamás estaba la idea de tener una célula y cuando mi líder me propuso, obviamente yo dije que no, pero cuando menos me di cuenta estaba haciendo célula y hoy estoy acá hablando con ustedes. Así que nosotros le queremos hablar de algo, de un tema que por ahí creo que todos pasamos por eso, ¿no es cierto? Que es la incredulidad. Todos tenemos en cierto modo algo de incredulidad y el Señor quiere que nosotros nos saquemos eso encima. No es bueno para agradar a Dios. Es algo que Dios reprocha, la incredulidad. Y más o menos tratamos de buscarle un significado de acuerdo al diccionario, con base bíblica, y llegamos a la conclusión de: la incredulidad es imposibilidad que tiene una persona para creer en algo que no ve, aunque sea demostrado y aceptado por la mayoría. Tremendo, ¿no es cierto? Mucha gente puede recibir un milagro, nosotros vemos, la mayoría acepta, pero vemos también algunos que duda. ¿No le pasó a usted?
que empieza a dudar y empieza a cuestionar también, ¿será que era cierto? ¿Será que fue tan así? ¿Será que es tan así? Y cuando le damos lugar a la incredulidad en nuestra vida, eso empieza a tomar posesión en nosotros. Y eso hace que nosotros empecemos a oponernos a todo lo que viene del Señor. ¿A cuántos le pasó que no creyó alguna vez que Dios hizo un milagro en una persona? A mí me pasaba de que conocía una iglesia cerca de casa cuando recién era chiquita y la gente pasaba adelante y se caía. Muchos vieron cuando la gente se cae así. Bueno, a mí me pasaba de que yo no creía, yo creía que la gente se hacía. Si algunos se hacen, decía yo, le empujan. Por eso yo siempre tuve ¿cómo se puede decir? La desconfianza de pasar adelante para que no me empujen. O sea, yo no voy a pasar porque me van a empujar y me voy a caer. O si no, voy a pasar para que me ore el fulano, pastor tanto, que tenga un nombre conocido, porque a lo mejor si él ora por mí, ahí sí yo me caigo, pero me voy a caer de verdad, pensaba yo. Y eso generaba de que cuando yo veía que las personas se caigan, no creía, decía, se tiró. Ese se tiró, yo le decía a Marcelo, a él le comentaba. Y él me decía, no está en vos cuestionar eso, si se tiró o no se tiró. Vos tenés que orar por vos. Y un día yo pasé enfrente para orar por una necesidad nomás era, y mi líder, que era Rosana en ese momento, viene caminando hacia mí, yo veo que ella viene caminando, pero no me acuerdo más lo que pasó. No me tocó, no oró por mí, y yo me caí, pero yo creí ese día que la presencia de Dios y el poder de Dios estaba en ese lugar. Era mi incredulidad lo que no me dejaba disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, depende de nosotros, de la actitud de nuestro corazón y de nuestra mente, si vamos a creer lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Amén. Nuestro Dios no tiene límite y el Espíritu Santo muchas veces obra como Él quiere. Por ahí nosotros creemos que tiene que obrar de tal manera, que tiene que hacer de tal manera, y no. Generalmente Dios nos sorprende de otra forma, de otra manera. Acá queremos mencionar cuatro aspectos que por ahí nos limitan a nosotros y por ahí también no nos permiten recibir la bendición absoluta y total de parte de Dios cuando hay incredulidad en nuestro corazón. Y uno de ellos es que nos aparta de la voluntad de Dios. El otro que tampoco hay comisión. El Señor no nos va a encomendar una tarea si nosotros primeramente no quitamos la incredulidad de nuestro corazón. Y nos opone a la verdad de Cristo, nos hace muchas veces dudar incluso hasta de la palabra. Y el cuarto es que por ahí el que es más común, creo yo, en nosotros, es que no nos permite ver los milagros de parte de Dios. Vamos con el primero. Nos aparta de la voluntad de Dios. Sería que tenemos nuestra voluntad, que podemos tomarla, o la voluntad de Cristo, de Dios, en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en Hebreo 3:12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Vieron cómo me llamaba la atención que dice ahí un corazón malo de incredulidad? No es bueno dudar del Señor, no es bueno dudar de las manifestaciones del Espíritu Santo. No es bueno generar eso en nuestro corazón, porque eso hace algo muy fuerte y pesado en nosotros. Eso produce la incredulidad y eso hace que nosotros nos vayamos apartando de la voluntad de Dios. Siempre venimos mencionando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, o sea que es la mejor para nuestra vida. Dios siempre quiere y anhela lo mejor para usted y para mí. Yo jamás le voy a ganar o jamás voy a alcanzar en mi mente algo mejor que su voluntad. Yo jamás voy a lograr eso. A veces yo creo o pienso que mi voluntad es mejor. ¿Se me escucha bien por ahí? ¿Sí? Bueno, pero la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Y yo necesito
tener un buen corazón y quitar toda incredulidad de mi vida para mantenerme firme en la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? A lo mejor vinimos a Cristo con una expectativa y dijimos, bueno, se va a hacer así. El proceso de cambio en mi vida va a ser así y planeamos nosotros cómo queremos que Cristo actúe en nuestras vidas. Y cuando va pasando el tiempo, el proceso a lo mejor no es lo que nos gusta o lo que nos agrade. Y entonces empezamos a decirle, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? Y a lo mejor no es la manera en que nosotros planeamos, pero sí es la manera en que Dios quiere tratar con nosotros. Porque como decía Marcelo, la voluntad de Dios es agradable y sobrepasa lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos. Y eso a lo mejor en algún momento, si nosotros no dependemos 100% de Dios, si no nos sometemos a la voluntad de Él a 100%, vamos a empezar a reprocharle a Dios porque Dios no hace como nosotros queremos. ¿A cuánto le ha pasado? Que dice, ay no Señor, yo creo que esta no es la manera en que vos debías hacer, tenés que hacer así. Y no va a suceder porque nosotros queramos que suceda. Dios sigue siendo Dios y Él lo va a hacer como Él quiere hacerlo y a nosotros nos va a beneficiar eso. Porque si yo quiero meter mano, ¿qué voy a hacer? Macana y se me queda. Hiciste chanchada más. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero si Dios actúa en su perfección y nos moldea, Él lo va a hacer perfecto. Y nos conviene a nosotros que sea la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. La segunda decía... No hay comisión. Este pasaje me llamó bastante la atención porque si bien recuerdan todos que Jesús había resucitado y se le apareció a mucha gente, se le apareció a algunos de sus discípulos, se le apareció a las mujeres y ese comentario corrió fuerte por el pueblo y resulta que cuando Jesús se presenta delante de sus discípulos, lo primero que hizo fue reprocharle la incredulidad. ¿Y por qué? Porque muchos escucharon, Jesús resucitó, yo le vi, yo hablé con Él. Las mujeres también decían, sí, nosotros le vimos, hablamos con Él. Y muchas personas le habían visto. Y así mismo había muchos que nos creyeron. Entonces en un momento le mandó reunirse a los 12 y Él apareció en la mesa. Y fíjense, antes de darle la comisión lo que hizo. Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Vieron que el incrédulo es aquel que tiene que ver para creer. En cambio, nuestro Señor Jesús cambia totalmente esa fórmula, porque Él dice, primero tenés que creer para poder ver. Pero fíjense qué duro que reprochó la incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad hace que nuestro corazón esté duro a creer y no le manda esa señal que nuestro cerebro necesita para poder ver lo grande y maravilloso que es nuestro Dios y lo mucho que Él puede hacer en nuestras vidas. Es tremendo que primero reprochó la incredulidad e incluso uno dijo cuando le comentaron, dice, le vimos Jesús resucitó, va a venir con nosotros, y dice, no, pero yo primero tengo que poner el dedo ahí en la mano, en el costado, a ver si es Él, porque imagínense llegar al punto de una persona que caminó con Él, que vio la manera que hacía los milagros, que prácticamente por 3 años convivió con Él, viendo lo que Él hacía y escuchando las promesas, y en un momento dudó en su corazón. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Pero luego que Jesús les reprochó y cuando ellos quitaron la incredulidad de su vida, recién el Señor ahí le da la gran comisión que todos sabemos, que ir por todo el mundo, predicar del Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Que es algo que a todos nos corresponde. Y la palabra del Señor dice que si hay incredulidad en nuestro corazón, ¿cómo nos va a entregar una comisión, algo tan grande que son almas? ¿No es cierto? Necesitamos quitar la incredulidad de nuestro corazón.
Esa es la palabra de Dios en esta noche para nuestras vidas. No podemos dudar del poder del Señor. Él anhela y desea que nosotros seamos ganadores de alma para la extensión del reino. Pero primeramente, quitemos la incredulidad. ¿Estamos dispuestos, iglesia? ¿Amén? ¿Sí? Nos opone a la verdad de Cristo. Primera de Timoteos 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Muchas veces la incredulidad hace que tengamos la palabra como un libro más y no como nuestra forma de vida. Acá hay una realidad que Pablo decía que antes de conocer a Cristo, él vivía de esa manera. Era perseguidor, injuriador. Más en un momento él fue recibido a misericordia, pero todo lo malo que le hacía lo hacía en ignorancia. ¿Pero por qué? Por incredulidad, porque él, a pesar de que él era uno de los que estudiaba la palabra, tenía incredulidad en su corazón y no aceptaba en ese Salvador que estaba sobre la tierra en ese momento. Es más, cometió varias locuras que después él se arrepentía y pedía perdón por no haberle creído en la palabra de Dios. Y nos pasa hasta nosotros hoy día, que muchas veces dudamos de la palabra. ¿Será que es tan así? ¿Será que va a funcionar conmigo? Hay diferentes motivos en los cuales nosotros damos lugar a la duda. Muchas veces nos pasa incluso hasta en los diezmos y la ofrenda. ¿Será que es cierto que el Señor multiplica? Viene uno y da testimonio acá arriba y yo empecé a diezmar, el Señor me aumentó el sueldo, gané mi casa, al poco tiempo mi auto, y nosotros empezamos a dudar, no, este se habrá trabajado, se esforzó. Seguro que sí, seguro que se tuvo que esforzar, que trabajar, pero fue el Señor el que abrió las puertas, el que abrió el camino para que yo reciba esa bendición. Esa es la fe y la confianza que yo tengo, que no es por mérito propio mío, sino que es porque el Señor así se le place bendecirme. Y lo hizo conmigo. Yo siempre decía que yo me consideraba una persona destinada al fracaso. No veía un futuro asegurado para nada en ningún aspecto de mi vida. Pero cuando conocí a Cristo, realmente yo vi la luz y empecé a creer, a seguirle a Dios, a caminar en fe. Y cómo Dios te va cambiando, transformando. Tu mente se abre de otra manera y vos empezás a ver la vida con otra perspectiva. Cada palabra vos la tomás para tu vida, tomás en fe, decís, Señor, esta palabra es para mí. Y empezamos a aplicar esos principios a nuestra vida y cómo el Señor va transformando. Yo sé que hay en mucho el Señor lo hizo y lo va a seguir haciendo. Amén. No nos permite ver los milagros. Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tremendo, ¿no es cierto? El mismo Jesús en una ocasión no hizo mucho milagro porque había incredulidad. Pero usted dirá, ¿cómo es eso? Si Él es Dios, ¿no podía hacer los milagros que Él quisiera? Yo estoy seguro que sí, Él lo podía hacer. Pero también este pasaje me va a entender que en mi corazón tiene que haber esa disposición, esa fe de creer para poder recibir. Es interesante que el relato se trata de en una ocasión que Jesús volvió a su tierra después de hacer varios recorridos por diferentes lugares y venía predicando la palabra y hablando con una autoridad. Entre medio realizaba... había hecho muchos milagros en diferentes lugares y cuando llegó a su tierra, como que se frenó todo. Dice que hizo allí pocos milagros, no hizo allí muchos milagros, o sea que hizo pocos milagros, algunos que otros. O sea que entre medio también había gente que creía, pero la gran mayoría empezó a cuestionar, empezó a dudar, empezó a decir, pero yo le conozco, ese no era Jesús, el hijo del carpintero, su mamá no era María. ¿Acaso no jugábamos con él? Sí, es el vecino, él que está predicando. Y eso hace muchas veces que no podamos ver los milagros de parte de Dios.
Porque si bien yo necesito primero creer para poder ver los milagros de Dios. Es interesante cómo el Señor se manifiesta a través de la fe. Decía Satirio Santos, yo ya tengo que ver el milagro hecho en mi mente, pero sin dudar en mi corazón. Pero para ello yo necesito expulsar toda incredulidad, yo necesito creerle a Dios, no a la persona por ahí que me está transmitiendo, ni a mi amigo, sino al mismísimo Dios. Él es el que hace las obras. Si bien puede usar a cualquiera para que obre en su vida, pero es Dios. Él está dispuesto a realizar en su vida el milagro que usted necesita. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer primero? Quitar toda incredulidad de mi vida. Necesitamos creer de que Él lo puede hacer a pesar de lo que nosotros somos. Porque muchas veces decimos, pero ¿será que realmente cambió esa persona? ¿Por qué? Porque conocemos su pasado. A mí me ha pasado muchas veces que cuando tenemos reuniones de matrimonio, siempre tenemos que juntar los dos, porque siempre es un 50 y un 50. Y cuando la persona le dice, pero yo sé lo que vos eras y ahora me querés venir a predicar de Cristo, yo digo, sí, sabés lo que era, porque ahora es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Es esa la promesa que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Y tenemos que agarrar para nuestra vida y caminar en fe en ella y decir, sí, yo soy nueva criatura, trabajar en eso y tratar de mejorar nosotros para que los milagros sucedan en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, pero va a necesitar de nuestra parte, trabajo y esfuerzo. Hay una clase de la Escuela de Vida que se trata de eso, de que el Dios va a hacer conforme a nosotros le permitamos a Él actuar en nuestra vida. Y Dios quiere realizar los milagros y cuanto más nos acerquemos a Él, más rápido va a suceder eso. No puedo parecerme a otra persona si Dios es mi papá. ¿A quién me tengo que parecer? A mi papá. Si yo nací en la casa de Delgado, me voy a parecer a los Delgados. Pero cuando conozco a Cristo, dentro mío vive el Espíritu Santo. Entonces me tengo que parecer a Cristo, a Dios. Cuanto más me acerco a Dios, más me voy a parecer a Él y mi testimonio va a notarse y el mayor milagro que podemos recibir es la transformación de vida. El resto puede venir y irse, pero la salvación, el obtener a Cristo, el llevar una calidad de vida, el caminar con Él, el estar hoy acá, ya es un milagro de Dios. Sin Dios, yo creo que la mayoría de nosotros no estaríamos acá, porque Él es la fuente, Él es el que nos une, Él es el que realizó el mayor milagro dándonos el perdón, pero nosotros tenemos que creer en Él, que Él puede cambiar nuestro corazón de piedra, darnos un corazón nuevo, como decía Cari la semana pasada, y comenzar una nueva vida con Él. ¿Cuántos quieren parecerse a Dios este año? Amén. Y para eso tenemos que creer que Él lo puede hacer en mí. Yo sola, imposible, pero con Cristo se puede. Amén. Yo me anoté algo acá que seguramente fue el Señor también que me dio, y anoté que la duda, la razón y la lógica no otorgan milagros, solo me alejan de Dios. Lo único que otorga milagro a mi vida es la fe. La fe es lo único que mueve el corazón de Dios. No es la lástima, no es la conmiseración, el ruego, el llanto, nada ayuda. Si yo quiero un milagro, yo tengo que creer, yo tengo que tener fe. Amén. Mateo 9, 14 al 29, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual,
Donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es interesante, ¿no es cierto?, la manera como Jesús resolvía las cosas. Y en un momento me llamaba la atención que decía, oh generación incrédula. Parece agresivo hacia nosotros la manera en que Jesús se expresó. Pero leyendo un poquito más y analizando, me di cuenta que Jesús no le hablaba a las personas. Sí, Dios es amor, Dios ama a las personas. Él hablaba de esa generación de incredulidad que muchas veces se levanta y hace que empecemos a dudar, a razonar, a buscarle la lógica, a buscarle el pero a todas las cosas. Dios reprocha y detesta la incredulidad, me da a entender el pasaje. Es interesante también en todo el relato la manera en que Jesús se enfoca en la incredulidad. Para él no era un problema el expulsarle el demonio al chico este. Él en un momento se escandalizó, se preocupó tanto, empezó a hablar con el padre. Me doy cuenta leyendo el pasaje que el deseo de su corazón era que su padre tenga fe. Volvé un poquito atrás, por favor. Fíjense lo que le dicen. El otro. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, le dice el Padre a Jesús. Como dudando, bueno, ya probé todo, ya, bueno, si hay alguna posibilidad, vamos a ver qué onda, a ver qué pasa. Y él dijo, ayúdanos, si era el hijo el que estaba endemoniado. Pero, ¿podemos seguir? Pero fíjense más adelante la manera, la forma en que Jesús expresa, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y pusimos ese dibujito ahí por el pasaje de Lucas. Lucas 17, 5 y 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desráigate y plántate en el mar, y él obedecería. Tremendo. Imaginémonos el poder que tiene la fe de decirle a un árbol que se salga y que se plante en otro lado. Es algo ilógico para nosotros. Pero dice Dios acá de que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es diminuto, chiquitito, así como la imagen ahí, pero da un árbol enorme. Si nosotros tenemos así de chiquitito de fe, imagínense lo que Dios puede hacer con eso en nuestras vidas. A lo mejor ahora tu fe está como la fe del Padre, porque no es fácil pasar por una situación difícil. Todos los días él veía que este espíritu atormentaba a su hijo. El que es papá y mamá sabe de que nosotros como mamá y papá esperamos siempre de que nuestros hijos estén bien. A mí me pasa que mi bebé una vez agarró tos y toda una noche no durmió porque tosía y era tos nomás. Y yo decía, Señor, que me agarre a mí la tos, pero que él duerma. Imaginémonos y pongámonos en el papel de papá en ese momento de que veía que este espíritu le revolcaba y le quería matar. No habrá sido fácil. ¿Por qué? Porque el papá amaba a su hijo. Y lo mismo nosotros, si pasamos por situaciones difíciles todos los días, si viene una persona y te dice, todo va a estar bien,
¿Cómo va a ser nuestra reacción? Sí, vamos para... Hay momentos en que vamos a decir, sí, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque necesitamos ver para creer, pero Dios nos dice que acá que el que le cree, todo le es posible. Así que si viniste hoy a lo mejor con la fe media, Dios te dice de que tenés que seguir creyendo a pesar de lo que estás viviendo, de que Él puede revertir hasta la misma muerte, porque lo hizo con Lázaro. Para Él no hay nada imposible. Si tu familia está pasando por una situación difícil, cree que con Dios se puede cambiar. Y si estás sintiendo duda en tu corazón, pedir al Espíritu Santo que te ayude a seguir creyendo. Ayúdame a creer. Necesito en esta tarde creer de que lo que estoy viviendo vos lo podés revertir. Amén. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Interesante, ¿no es cierto? Como el padre dijo, creo, pero dijo, ayuda a mi incredulidad. Él reconoció, ¿no es cierto?, que él estaba poniéndole un límite al Señor Jesús para que pueda recibir ese milagro. Y es lo que nosotros necesitamos hacer muchas veces, pedir ayuda. Necesitamos pedirle ayuda. Cuando empezamos a querer dudar, necesitamos pedir ayuda. Y el pasaje sigue un poquito más adelante. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Como le decía, ¿no es cierto?, el milagro para Jesús fue algo muy simple. Le expulsó, el muchacho cayó, lo levantó y como que ya estaba la solución. Pero la solución para nuestra vida no es muchas veces el milagro. Muchas veces la solución para nuestra vida es quitarnos el espíritu de incredulidad, muchas veces que está arraigado en nuestro corazón. Y fíjense lo que le preguntaron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración, con oración. Como yo le decía, cuando está viniendo esa incredulidad en nuestra vida, lo primero que yo necesito hacer es orar, es clamar, es pedirle al Señor que quite de mi vida. Él no hablaba acerca del endemoniado cuando decía, este género con nada puede salir. Él hablaba acerca de la incredulidad. Yo necesito llevar una vida de oración. Yo necesito practicar también el ayuno, que me cuesta un montón. Antes de preparar la prédica, le dije a mi esposa, necesitamos hacer un día de ayuno. Es más, muchos de nuestros discípulos nos acompañaron, le pedimos que estén haciendo ayuno, porque realmente necesitamos. Yo necesito creerle en todo a Dios. Es como que caminar con los ojos vendados y saber que no me voy a tropezar, porque en el momento que hay una roca el Señor va a correr, cuando hay un precipicio el Señor va a poner una tabla que yo cruce y así yo voy a seguir adelante en fe. Amén, ¿lo creen al Señor? Ese es mi Dios. Mi Dios anhela en su corazón que nosotros quitemos toda incredulidad y que le creamos solamente a Él. Fíjense que yo busqué lo que decía la palabra género y decía producir o causar algo. ¿Qué produce? ¿Qué produce en nosotros? La falta de fe. La falta de fe no nos permite ver lo que Dios ya hizo a lo mejor en nuestras vidas. No nos permite ver lo que Dios va a hacer. No nos permite avanzar un poco más y decirle, Señor, si me trajiste hasta acá, este año que sigue va a ser aún mejor. La incredulidad nos limita, no nos deja crecer, no nos deja creer en las personas, la incredulidad.
Y yo creo de que este año va a ser un año mejor. Amén. De que si estamos acá es porque Dios lo permitió. Si todavía el milagro que esperaste en el 2022 no se cumplió, a lo mejor en el 2023 sí. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo fiel. A lo mejor si tu hijo no está hoy acá, el año que viene o este año lo puede estar. Si tu esposo no está, si hay cosas que no resolviste todavía, tenés que seguir creyendo, tenemos que seguir creyendo. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible, Él no tiene límites, sus recursos son inagotables. Juan 11, 25, 27 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Tremendo, ¿no es cierto?, el contexto en el cual pasó este relato en el cual el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo creo que muchas veces estamos en esa condición, estamos muertos espiritual o estamos muriendo espiritualmente por falta de fe, por falta de creer. Pero todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la fe y la certeza que yo tengo como hijo de Dios. Que nada es en vano, todo tiene un propósito y que hay una eternidad. Y ese es el milagro más importante que Dios puede hacer en tu vida. Yo estoy seguro que voy al cielo, que hay una vida eterna, que voy a caminar en calles de oro, mar de cristal, que ya no va a haber más enfermedad, que voy a poder disfrutar plenamente con Jesús y ahí me voy a encontrar con muchos de mis hermanos y amigos y de muchísimos que quiero conocer, de personas que realmente fueron extraordinarias, que están en la palabra. Pero para eso yo tengo que creer, para eso yo tengo que quitarme toda incredulidad de mi vida y avanzar en fe y jamás dudar, quitar todo ese razonamiento de mi mente y enviarle la señal desde lo profundo de mi corazón a creer, aunque yo no vea, aunque sea difícil, aunque para mí parezca imposible. Para Dios nada es imposible, Él lo va a hacer. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Póngase de pie un ratito, vamos a orar. Y yo sé que hay personas que a lo mejor están por primera vez, otros ya vinieron muchas veces, pero hay una realidad. Usted, para disfrutar de todos estos privilegios de parte de Dios, primero necesitamos creer, pero también necesitamos reconocer. Yo en un momento también tuve que acercarme al Señor y decirle, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo aquello que hice mal hasta ese momento, pero hoy me doy cuenta que tus brazos, amor, me están llamando y yo quiero empezar a caminar a tu lado, quiero tomarte la mano y quiero cambiar mi estilo de vida. Yo necesito arrepentirme, yo necesito reconocer. Y en esta noche Dios te da esa oportunidad para que vos disfrutes todos estos privilegios. Primeramente necesitamos reconocer, y yo le voy a invitar a toda la iglesia que incline su cabeza, y todo aquel que quiera orar conmigo y me quiere acompañar, yo le voy a invitar que levante su mano y que diga así: Señor Jesús, yo reconozco que he caminado lejos de ti. Yo te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todo lo malo que hice. Yo te necesito, Señor. Yo te creo. Quita toda incredulidad de mi vida, de mi corazón, y pon en mí un corazón nuevo, Señor Jesús. Un corazón de fe, un corazón que te crea, que reconozca que sos un Dios de lo imposible. Y de acá en adelante quiero disfrutar de estos privilegios. Yo quiero vivir a tu lado acá en la tierra, pero también quiero algún día disfrutar de la eternidad con vos. Yo te recibo en mi corazón y te hago amo y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo le voy a invitar a todo el que hizo esta oración que tenga su mano levantada, y como iglesia vamos a orar.
mensajes, la verdad que son muchos. Que el Señor los bendiga de todas maneras muy especial. Y un pasito más de fe. Pase acá adelante. Como iglesia lo vamos a bendecir, vamos a orar. Pase sin temor. Esto también es un acto de fe. Yo necesito correr, yo necesito caminar al encuentro del Señor. Pase todo aquel que levantó la mano, el que recibió a Jesús por primera vez, y realice este acto de fe. Que la mayoría lo tuvimos que hacer en algún momento. Usted también lo puede hacer. Dios te bendiga. Hay oportunidades para todos. Y el Señor todo el tiempo nos está dando oportunidades diferentes. Y yo te aseguro que el aceptar a Jesús en tu corazón es una de las más importantes que vos podés realizar. Yo lo hice en un momento y jamás me voy a arrepentir por eso. No pongamos límites a nuestro Dios. Dios les bendiga. Vengan un poquito más para acá. Como iglesia los vamos a bendecir. Sean bienvenidos. Papá Dios los estaba esperando. ¿Lo creen? Sí. Amén. Muy bien. Levantamos la mano y bendecimos a estos nuevos hermanos. Señor amado, te damos gracias, Dios, por este privilegio que nos das de conocer a otras personas que van a ser parte de la extensión de tu reino. Queremos bendecirlos en tu nombre y declarar las más ricas bendiciones sobre sus vidas. Yo bendigo, Señor Jesús, su presente, pero también bendigo su futuro y creemos en fe que en tus manos están seguros. Yo te clamo, Señor Jesús, para que tú realices el milagro que ellos necesitan en su vida y que de acá en adelante su vida sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor Jesús, y te decimos como iglesia que nosotros te creemos. Esta es una iglesia de fe que te ama en espíritu y en verdad, pero también una iglesia que te cree en toda circunstancia. Y derramamos esta unción sobre la vida de estos nuevos hijos tuyos que hoy reconocieron y te aceptaron en el corazón. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por haber aceptado a Papá Dios en su corazón. Y una cosita más, si quieren acompañar un ratito a la dama que tiene el estandarte, y ellos van a orar por ustedes en forma especial. Si ustedes tienen un motivo de oración, les pueden hacer, por favor. Que Dios les bendiga. Iglesia, ¿cuántos necesitan un milagro? Dios lo puede hacer. Amén. Al que cree, todo le es posible. Pero en un momento el Padre le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque necesitaba ayuda. Y a veces necesitamos ayuda. Pero Dios está ahí. Y Dios está acá. Así que a lo mejor todavía el milagro no se cumplió. Pero hoy puede ser el día de que suceda. Amén. Así que te invito a que pases adelante al altar y que le entregues a Dios eso que estás necesitando. Porque a lo mejor eso que estás necesitando en la mano de Él se resuelve de la mejor manera que en la nuestra. A lo mejor necesitas salud. No le pongamos límite al Señor. No le pongas límites jamás. Él es un Dios que no tiene límites. Es un Dios tan poderoso que conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Y en esta noche Él nos va a conceder. Yo le creo. Cuando escuchamos la melodía que dice, aquí estás, obrando en mí, pero dice, te adoraré. Dice, milagrosos, abres camino, cumples promesas. Y si Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Para Él no hay nada imposible. No le permitas al diablo que te hable al oído y te diga de que para Dios o para lo que vos tenías planeado ya se fue el tiempo, porque Dios sigue siendo Dios
y Él lo va a hacer. Y en el nombre de Jesús, ordenar a Satanás que retroceda de tu vida. Echar el espíritu de incredulidad y poner la fe ahí donde no la podés ver, porque Dios lo va a hacer. Entregale eso a Dios y decirle: Señor, hasta acá con mis fuerzas. Ahora te dijo que lo hagas vos, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Creo en vos. Aunque no lo pueda ver, creo de que vos estás obrando, de que vos lo estás haciendo. Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios, porque vos seguís siendo Dios sobre nuestras vidas. Y Señor, acá estamos como hijos tuyos, clamando a ti como Padre, Dios, pidiéndote aquello que todavía no pudimos resolver. No sabemos cuál es la forma, no sabemos cómo lo vas a hacer, pero sí sabemos de que va a ser la mejor manera para nuestras vidas. Creemos en ti, creemos en tu poder sobrenatural, creemos, Dios, que las ventanas están abiertas sobre nuestras vidas y caminamos en fe, sabiendo, Dios, que vos vas a estar ahí, que vos vas a hacer, que vos vas a brindar y que vos nos vas a dar más de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos en este momento. Señor, declaramos por fe de que hecho está, de que en la cruz del Calvario, Dios, te llevaste todas nuestras necesidades y dijiste, Dios, que consumado es, y que con la salvación, Dios, nos otorgaste todas las demás cosas. Te agradecemos, Jesús, por tu sacrificio, te agradecemos por la salvación y te agradecemos, Dios, por lo que vos vas a hacer en nuestras vidas. Bendigo, Dios, a cada persona presente. Bendigo su familia, sus hijos, su trabajo, sus sueños, Dios, su célula. Trae multiplicación, crecimiento. Dios, bendecimos el templo de las 20 hectáreas y nos vemos, Dios, todos reunidos juntos adorándote a ti, al único Dios y Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque contamos contigo y si te tenemos a ti, tenemos todo. Declaramos, Señor, de que estamos cubiertos por ti. Y en el nombre de Jesús echamos fuera de nuestra vida la incredulidad. Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a creerte como niños, a vivir, Dios, una vida agarrada de tu mano, sabiendo, Señor, de que vos caminás con nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque contamos contigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. A creer, hay que creerle al Señor. Dios lo hizo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso porque Él ya lo hizo en tu vida. Poder tomar tus asientos. Gracias, Jesús. No permita que nada te traiga algún recuerdo a la mente. El Señor ya hizo la obra y nada del pasado puede volver a producir algo en mi vida, porque en mi vida mora el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Bueno, Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Que el Señor los bendiga en gran manera y cantamos una alabanza y nos despedimos en el nombre de Jesús.